Bueno, posiblemente estás aplicando a trabajos y te han salido muchos trabajos como estos de call center. Y antes de que apliques a uno de ellos, o antes de que se te ocurra aplicar a uno, tienes que ver este video porque voy a desmentir muchas cosas y cómo fue mi experiencia en un call center. De hecho, trabajé en dos, pero voy a contar específicamente del último en el que trabajé. Ok, yo trabajé en dos empresas de call center hace 2 años. Empecé como esa experiencia laboral. em, y lo que verdaderamente sucede con estos trabajos es que no son como los otros trabajos de oficina u otras empresas de contratan para otro tipo de cargos como de analista, como de auxiliar, como coordinador o supervisor de tiendas. O sea, no. Estas empresas como tal contratan en masa a muchas personas para un mismo cargo que es el de agente. Resulta que todo comienza con una promoción de este trabajo, en el que como tal lo que hacen es promover la empresa de call center. O sea, la empresa como tal de call center promueve que mucha gente se apunte y te dicen solamente necesitamos que seas mayor de 18 años y que hables inglés o francés y algún otro requisito extra, por ejemplo, que hayas terminado el colegio. Resulta que yo trabajé en dos empresas de call center y desde el 2023, o sea, hace casi 3 años, y obviamente pues era uno de mis primeros trabajos. Después de hacer la práctica empecé a buscar y pues me salió esto y yo dije, bueno, el salario está bueno, sé inglés, queda cerca a mi casa, pues vamos. Entonces, todo comienza como con una promoción. Te pintan como que el ambiente es increíble, vas a hacer muchos amigos, vas a crecer profesionalmente, tienes una cantidad de beneficios, tienes hasta escuelas de idiomas, descuentos, cupones, medicina prepagada. O sea, la venta es buenísima, o sea, el marketing es buenísimo de cómo estos call centers lo manejan. Que de hecho me parece un poco spam, o sea, la forma en que promocionan esto es, una vez empiezas como que a buscar trabajo, pones mi primer trabajo en Google o en Instagram, empiezas a buscar ofertas, de una te empiezan a aparecer estos anuncios de call center que es como si fuera un spam, todo el tiempo te están apareciendo, como si necesitaran urgentemente llenar las plazas. Resulta que es así por el nivel de rotación que hay y después voy a contar por qué. ¿Cómo es este proceso de selección? Pues inicialmente tú llenas un formulario, tu nombre, tu apellido, dónde vives, teléfono, qué edad, por qué quieres trabajar allí, cómo aprendiste inglés, dónde aprendiste inglés. Y es como una pre-entrevista, un pre-screening. Luego te llaman, te hacen una entrevista en inglés y así sucesivamente vas pasando a otra entrevista, vas hablando con personas ya de mayor cargo, hasta que llegas al final y te dicen, bueno, has pasado todas las pruebas, em, quedas contratado. Antes de eso te mandan unos exámenes médicos y ya cuando entras, pues empieza el entrenamiento. Entonces llegas al sitio y te entrenan con 20 personas, muchas personas que están ahí, 15 o 20 personas, dependiendo de cuántas hayan apuntado a ese trabajo. Y por lo general es un mes de entrenamiento. Todo es perfecto, o sea, todo es perfecto allí. Obviamente no te van a poner a tomar llamadas de una, ni a atender a los clientes de una, sino que todo primero es una explicación, cómo es la empresa como tal, la marca, pues, qué tienes que decir, te ponen un guión, así tienes que atender a los clientes, esto tienes que decir, esto no, en la empresa puedes entrar esto, no puedes hacer esto, si haces esto, son estas consecuencias. Y aparte de eso, muchos más beneficios de los que te prometen. Todo, o sea, todo parece perfecto. Como tal, la gente como que tratan de animar a las personas a retenerse hasta cierto punto. Y bueno, pasa que terminas el entrenamiento y ya, como tal, ya te pasan operaciones, que es cuando ya empiezas a atender a clientes reales. Ya en la operación empiezas llamada tras llamada, o chat, o correo, pero lo más duro son las llamadas. O sea, lo más estresante de todo es tomar llamadas. Es tener al cliente ahí que te está gritando, te está insultando, y tú, pues bueno, te enseñan a mantener la calma, a decir como, lo siento mucho, voy a solucionar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero pues obviamente sabes que como eres un agente solamente no puedes hacer mucho.
aunque no puedas hacer nada, tienes que darle esperanzas a esa persona de que vas a hacer algo al respecto. Y por no decir que después del entrenamiento, mientras estás en ese periodo, después como 2 o 3 meses, es de prueba. Obviamente es pago, no sé cómo sea en otros sitios, pero si no fuera pago sería un infierno, porque es que 2 o 3 meses es mucho, pero es un periodo de prueba en el que, o sea, te prueban como tal, cómo puedes tú manejar la situación, cómo van tus métricas, o sea, te califican calidad, te califican tiempo de llamada, cuánto tiempo estuviste en la adherencia o en la mayor área que te ponen, que si no la sigues, esos son puntos menos, incluso te pueden hasta descontar si no tienes como un mínimo de adherencia a ese horario que te ponen. Tienes 15 minutos de descanso 2 veces en el día, es decir, en la mañana y en la tarde, 15 minutos y en mi caso fueron no una hora de almuerzo, sino 45 minutos de almuerzo como tal. Y no te puedes pasar de ese tiempo de descanso y qué decir las paradas al baño. O sea, si abusas como de esos 3 paradas al baño ya te afecta muchísimo. Y si no llegas al mínimo de adherencia, no bonificas, no te dan como tal ese extra de dinero que pueden ser 200.000 pesos. O sea, plata, de verdad plata que se puede perder 4 meses. Estuve trabajando, estuve como tomando las llamadas, chats y correos en esta campaña en la que estaba y resulta que como tal hay unas métricas que son imposibles de llegar porque pues muchas veces hay cosas que no se pueden solucionar, cosas que no están como que no tienes a la mano, información que no tienes y no puedes como tal solucionar al cliente. O a veces pasa que el cliente se va enojado, se va preocupado, pero, o sea, hay cosas que no tienes el control como tal. Entonces, primera cosa que estoy totalmente en desacuerdo con ese tipo de empresas y es que el nivel de manipulación es tal de que constantemente te están amenazando porque no se puede llamar de otra forma. El que te digan, si no llegas al promedio o si estás fuera del promedio, si te pasas 10 minutos de promedio entre llamadas, te vamos a poner una acción disciplinaria y si acumulas 3, pues te suspendemos. O sea, la verdad no tiene ningún sentido que por esa razón te vayan a poner una acción disciplinaria o te estén amenazando con suspenderte o incluso con sacarte del trabajo porque te estás demorando un poco más del tiempo en una llamada donde estás atendiendo a un cliente que necesita ayuda y pero no, tú tienes que como arriarlo, tienes que terminar la llamada de una y a la vez tienes que ver cómo le solucionas el problema. Así no tenga solución, pero le tienes que buscar la forma. Y si ya no, bueno, le cuelgas o te dicen, bueno, no, termine la llamada como sea, hasta incluso que le interrumpas a una persona. Y no es mi caso, a mí no me gusta interrumpir a la gente, yo soy súper paciente y me gusta escuchar, o sea, prefieren a diferentes, como que quieren como hacer un balance de escuchar, pero es que a la vez tienes que ser firme y no, no es mi estilo. Sufrí mucho con eso. Como que aparte de eso, también está la métrica de resolución de problemas y que tiene un porcentaje. Entonces, creo que recuerdo que estaban 70. O sea, tenías que llegar al 70% de todas las interacciones que tomabas, les tenías que haber resuelto el problema. Es decir, que el cliente se fuera y que no volviera a llamar más por lo mismo. Es básicamente eso. Pero muchas veces pasaba que en la mayoría de los casos no se podía como solucionar de una. La persona tenía que esperar 5 días hábiles, que 10 días hábiles, que hasta 15 días hábiles para una respuesta, por ejemplo, eh, a una queja de un fraude, algo que pasó con su tarjeta, eh, y eso no era rápido. O sea, obviamente había diferentes departamentos que se encargaban de solucionar este tipo de cosas y no era correspondiente de nosotros, sino que solamente mandábamos el reporte y la persona tenía que esperar. O tenía que esperar a que le llegara su transferencia, que muchas veces se podía demorar 4 días, 5 días, que no era instantáneo y la persona obviamente llamaba preocupada, llamaba enojada, llamaba incluso, bueno, triste también y no tenía ningún sentido y que al final
te decían, mira, no quiero hablar más contigo, pásame a alguien más, o este servicio es horrible, y el nivel, digamos, que de calidad, de opinión de la empresa o de reputación de la empresa, pues bajaba. También este tipo de promesas falsas que le hacían al cliente, bueno, como tal, la empresa le hacía al cliente que el dinero iba a estar instantáneo, y muchas veces no, dependía como del tipo de moneda, dependía del tipo de método de pago, del país, muchas cosas. O si la persona necesitaba verificar una información. Como tal, también la campaña era complicada, o sea, le hacía muy difícil la vida al cliente. Y obviamente nosotros, que éramos la primera barrera de comunicación, pues teníamos que hacer lo posible por calmar a la persona y decirle como nuestras condiciones, recordarle las condiciones de utilizar los servicios. Bueno, y ahora sí voy a comentar un poco sobre los beneficios que es trabajar en un call center, y que no me parece malo, o sea, me parece súper bien. Mucha gente se, mucha gente le sirve esto, tienen que programas si tienes hijos, programas de descuento para colegios y que, no sé, de salud, plan dental, medicina prepagada, esto está súper bien, o sea, de verdad. Pero el problema es que como hay tanta rotación, eh, este modelo de call center, este modelo como de negocio, tiene ya predeterminado que después de cierto tiempo sacan a personas. Por lo menos en el que yo estaba es así. Sacan a personas cada tanto, personas nuevas. O sea, después de 4 meses, como que últimamente están sacando mucho personal. Y bueno, sin justa causa, y de hecho en el contrato que inicialmente firmaste aparece que te pueden sacar en cualquier momento. Y bueno, tú aceptaste esos términos y condiciones y te tienes que atener, cosa que no me parece, porque como así que contratas a un personal y en vez de ayudarlo a hacerlo crecer, pues entonces prefieres sacarlo y recontratar a personas para volverlas a entrenar a que vuelvan a aprender el producto. Y bueno, pues lo otro en lo que no estoy de acuerdo es el tema de esa cantidad de beneficios que la gente ni alcanza a utilizar, pero es monumental. O sea, son demasiadas cosas que la gente no va a utilizar, y que, por cierto, te ponen una medicina prepagada que te la van descontando. O sea, te descuentan como esa mensualidad, ni siquiera es gratuita, sino que te la ponen y te la sacan de tu salario, básicamente. Que está súper bien, o sea, me parece súper bien que haya medicina prepagada, que tengan plan dental, que gente con hijos que tengan descuentos para colegios o para cursos de idiomas, em, o para, sí, o sea, en temas de salud me parece que está súper bien, salud mental, psicología particular, me parece excelente. El problema es que este modelo de negocio funciona con el objetivo de rotar personal todo el tiempo, en lugar de capacitar a las personas y dejarlas, hacerlas crecer, motivarlas, hacerles como planes de mejora si van, no sé, van con una métrica y como medio medio. Por lo general lo tienen, pero en este caso en el que yo trabajé no es así, porque los dejan como después de ese periodo de pruebas, y ven que no da la talla, lo sacan, o incluso siendo muy bueno, con muy buenos resultados, con muy buenas calificaciones de clientes, encuestas. Si ellos deciden que no sigues más, no sigues más, y en el contrato que inicialmente firmaste, pues te lo dicen, claramente no es algo ilegal, estás firmando y aceptas términos y condiciones pues, de esta empresa cuando te contratan. De hecho, hace 4 días me despidieron y estoy contando esta anécdota porque creo y siento y tengo el deber de decir mi opinión al respecto de este tipo de empresas.
yo sé que funcionan así, que si así les funciona y que dentro de lo legal están haciendo todo bien, pues está bien. Pero no significa que no todo el mundo tiene que estar de acuerdo y no todos merecen este tipo de empleos. O sea, ojalá realmente hubiera más oportunidades para la gente preparada y que, o sea, que por decir algo así, la gente que está ahí en un call center siendo supervisores, gente que lidera un equipo, gente que ni siquiera tiene un título universitario, que por decirlo así, los supervisores, gente que está liderando un equipo, pues los jefes de los agentes que ni tienen título universitario, ni siquiera es necesario. Ya, con que sean mayores de 18 años, igual con los agentes y sepan inglés, ya puedes ascender a supervisor, ya tienes la responsabilidad. O sea que yo tengo casi que un posgrado y pues como no, mientras encontraba trabajo de lo mío, que también no ha sido nada fácil, pues entonces me metí a trabajar en esto, pero viendo como a personas que eran jefes míos y que no habían ni terminado la universidad o quién sabe qué educación tuvieron, porque es que también ellos no ven como tal qué tanto conocimientos tengas por lo menos en las herramientas como Excel o las Word, PowerPoint, no sé, Google Suite, lo básico pues que tienes que saber cuando estás en un trabajo como estos de oficina, trabajo básico de oficina, debes conocer esto y ellos no lo miran, o sea, realmente no miran eso, sino que ya te van ascendiendo y pues bueno, sí, pero que también hacen su trabajo. No digo que lo hagan mal, pero en el sentido que es, no sé, me parece que la forma en el trato supervisor a gente, yo sentí que hubo unas brechas grandes porque claramente pues tengo bastante educación, estoy sobrecualificada, diría yo, y el nivel, o sea, el nivel cultural y de educación en la dicción, en la forma de hablar, en la forma de decir las cosas o de como de organizar las ideas. O sea, no veía ningún sentido. Y esta es la cosa que yo también critico de los call centers. Mm, Qué bueno que promuevan el empleo, pero el empleo, ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto? Y aparte de eso, pues que funcione de esa forma. Y cuando hay esta rotación, pues ¿qué beneficios vas a utilizar? O sea, te apuntaste al gimnasio con un descuento que te brindó la empresa del 50% y resulta que lo empezaste a utilizar un mes y resulta que al siguiente mes ya te echan de la empresa sin justa causa y ya no tienes ese beneficio. Entonces, no, o sea, no tiene ningún sentido. Y también que la medicina prepagada te quitan todos los beneficios y para solamente dejarte 3 meses y que te saquen sin justa causa. Es eso. O sea, te brindamos todo, pero pues, 2 meses y ya. ¿Y qué? ¿Qué vas a utilizar? Nada. Y bueno, pues en este caso ha sido todo por hoy. O sea, espero que hayas tenido un poquito de conciencia con esto y como una primera experiencia puede ser bueno. Pero realmente llevar 5 años trabajando en un call center es desgastante y mucha gente no puede con eso. Si te gustó, pues dale like, comenta si tienes una experiencia similar, si quieres comparte este video con una persona que le pueda servir y nada, nos vemos en otro video. Bye.